Hoy hablaremos de liderazgo financiero, un tema muy interesante porque a todos nosotros nos importa mucho el resultado que logramos con nuestra productividad, con nuestras finanzas. Cuando el dinero deja de gobernarnos, comenzamos a caminar con propósito. La idea de este encuentro en el día de hoy es que podamos maximizar cada una de las oportunidades que el Señor nos concede a través de la prosperidad. Muchos tienen ingresos, pero pocos han logrado liderar su presupuesto. Muchas personas, lamentablemente, son esclavas de los caprichos. Por eso este tema de hoy, hablar de liderazgo financiero. El problema no es cuánto ganamos, sino quién toma las decisiones. Porque dependiendo de este resultado, pues nosotros vamos a observar crecimiento y desarrollo, o se va a materializar ese malestar que vemos en nuestro ambiente de estrés por deudas, decisiones impulsivas, falta de visión a largo plazo y conflictos financieros que genera la mala administración. El liderazgo financiero comienza en la mente. Muchas personas entienden que esto empieza en la cartera o en el uso de las finanzas, pero el buen uso de las finanzas viene como resultado de una idea clara del propósito que tiene nuestra prosperidad, nuestro desarrollo financiero. Por eso hoy tenemos una invitada muy especial con una capacidad sobrada en el tema de las finanzas, y es Dorca Corleto. Licenciada Dorca Corleto Ibáez, bienvenida. Hola, mi pastor y mi amigo Pedro Melo. Yo encantada de estar aquí. Gracias por esta invitación. Para mí es un honor, Corleto, contar con tu presencia, porque hablar de liderazgo financiero y hacerlo de la mano contigo nos da la oportunidad de tener una visión clara, amplia y de calidad con respecto a este tema. ¿Por qué? Porque sabemos que no solamente eres contadora pública, sino que también haces el coach financiero y eres educadora universitaria con más de 25 años de experiencia en contabilidad, finanzas y gestión estratégica, tanto en el sector público como privado en la República Dominicana. Actualmente eres gerente financiera y de contabilidad, también docente en la Universidad APEC, creadora de un proyecto ambicioso y muy interesante llamado Finanzas On Point, que tiene como finalidad la educación financiera, y es el tema que hoy nos reúne. A propósito de este punto tan importante del liderazgo financiero, Dorca, quiero que hablemos de cuál es el primer paso para ordenar nuestra vida financiera. Ya sabemos esa experiencia que tienes, una experiencia sobrada, y que también me consta que lo pones en práctica de una manera extraordinaria. ¿Cómo tú nos puedes guiar en este proceso inicial de estos primeros pasos que tenemos que dar para ordenar nuestra vida financiera? Bueno, lo primero es que nosotros tenemos que tener claro lo que es el liderazgo financiero, que es la capacidad de nosotros poder dirigir nuestra vida a través del dinero. O sea, nosotros somos los que dirigimos esas decisiones, o sea, dirigimos el dinero acorde a las decisiones que nosotros tomamos día a día, y no que el dinero no esté liderando a nosotros. Eso es lo primero que tenemos que tener claro. Y para nosotros poder organizarnos, tenemos que tener muy claro qué es lo que nosotros queremos en la vida, o sea, cuáles son nuestros propósitos, cuál es mi propósito de vida, cuáles son mis metas a largo plazo y cuáles son entonces esas metas a corto plazo. Partiendo de esa visión hacia dónde yo me visualizo que voy a estar a largo plazo, pues yo comienzo a establecer metas a corto plazo. Entiendo que todo inicia ahí, en ese propósito, en eso que yo quiero lograr o alcanzar. Y entonces, partiendo de ahí, es lo que te va a dar fuerza, lo que te va a dar ese impulso y la consistencia y la permanencia en esa organización o plan de vida. Todo plan
conlleva acciones y esas acciones necesitan recursos financieros para poder moverse. A veces yo digo a mis estudiantes que el dinero es como ese aceitito que necesitan las ruedas para poder movilizar esos anhelos y esas acciones que te van a llevar hacia donde tú quieres. Entonces, el dinero realmente es una herramienta, el cual dice mucho de tu liderazgo. No es un tema realmente de cuánto tú ganas, como decías al inicio en la introducción, sino cómo tú decides cada día. Y eso es importante que lo tomemos en cuenta. ¿Qué yo quiero? ¿Hacia dónde yo me quiero posicionar? Tenerlo claro para entonces yo comenzar a hacer lo que es un orden financiero. Y todas las acciones que yo haga partiendo de esos objetivos deben de encaminarme a ese fin. Recordando, el dinero es una herramienta que si la utilizamos muy bien, pues podemos impulsarnos de manera positiva. Lo cierto es, Dorca, que cada uno de nosotros tiene un máster en gasto. Somos especialistas gastando, pero no necesariamente organizando el presupuesto. Y cuando llegue ese momento de verificar hacia dónde se ha movido el dinero, regularmente tenemos un gran dolor de cabeza. Para esto existen herramientas. Tú hablas del primer paso en nuestra organización y liderazgo financiero, que es saber hacia dónde voy. Tener claro cuál es ese propósito que yo quiero alcanzar. Si yo no tengo eso claro, no voy a llegar nunca a ningún lugar. Por eso, este primer punto que trazas es magnífico. ¿Cómo entonces yo complemento este primer paso a través de herramientas disponibles que yo tengo a mi alrededor para poder lograr el objetivo que ya identifiqué? ¿Cuáles son esas herramientas que tú entiendes que yo tengo a mano y que aunque no tenga todo el especialismo que tú has logrado, yo puedo implementar para ver buenos resultados? Bueno, perfecto. Explicándolo de manera sencilla, tenemos una herramienta de planificación financiera que es el presupuesto. Como dice su palabra, lo que expresamos, presupuesto, es es antes, es una planificación de algo que va a suceder. Tenemos ya nuestros objetivos hacia dónde queremos llegar y ese presupuesto, que es esa herramienta poderosa que si la sabemos utilizar, pues nos liberaremos de muchos dolores de cabeza y ansiedades. Yo debo de identificar cuáles son mis ingresos, cuáles son mis entradas que yo recibo cada mes o cada año. Yo puedo tener ingresos que no son fijos todos los meses, pero es importante que yo identifico con cuánto yo cuento cada mes. Y partiendo de ahí, entonces, ya lo identifiqué, es importante que nos sentemos a poner encima de la mesa cuáles son los gastos en lo que yo estoy acostumbrado a gastar, valga la redundancia. O sea, en qué yo tengo que pagar diariamente. A veces son cosas pequeñitas, pero tú la vas juntando y las sumas y quizás es un dinero importante. Pero al tú hacerlo en partidas bien pequeñitas, como le llaman gastos hormigas, entonces ahí se descontrola. Pero lo importante es tú identificar cuáles son todos tus ingresos y cuáles son todos tus gastos que tú tienes durante el mes. Hay veces que pasa un mes completo y nos ha pasado que tú dices, pero Dios mío, o sea, todavía no llego ni siquiera a fin de mes, voy por mitad de mes o voy por el día 10 y ya prácticamente no me queda nada. Entonces, son señales de alerta donde realmente hay que sentarse, inclusive si tenemos tarjeta de crédito, analizar ese estado de cuenta y verificar realmente en qué que se me está yendo el dinero. Puedo hacer esa clasificación quizás por
grupo de cuentas. Ah, bueno, estos son gastos de supermercado. Ah, bueno, mira, estos son gastos en cafetería. Estos son gastos en restaurantes. Ah, mira, esto fue algo que me compré en tal tienda. Esto es gastos de medicamentos, gastos básicos como energía, teléfonos. Entonces, yo tengo que identificar mis ingresos, cuantificarlo y todos los gastos que yo tengo que recurrir cada mes. Cuando yo plasmo esto, yo debo de hacer un contraste o ponerlo enfrente uno del otro y ver quién es mayor. ¿Es mayor los ingresos o es mayor la partida de la totalidad de los gastos? Si tus ingresos son mayores a los gastos, pues vas bien. Hay un margen ahí. Exactamente, hay una ganancia. Hay una ganancia. Y algo importante, dentro de ese grupo de gastos, es importante que incluyamos lo que es el ahorro. Bien, es bueno que hagamos el presupuesto sobre la base cero, que es una metodología donde tu totalidad de gastos es tal cual la totalidad de tus ingresos, pero lo que pasa es que hay partidas que son de ahorro. O sea que ese excedente, lo que hacemos es que lo invertimos o lo ponemos en ahorro. Lo ideal es que lo invirtamos. Entonces, volviendo a la explicación, tenemos que poner uno enfrente del otro. Si tus gastos, esa partida es mayor a tus ingresos, pues tenemos que comenzar a hacer evaluaciones de cada uno de los grupos de gastos que tenemos y buscar alternativas de verificar de qué manera podemos reducir, quizás no de golpe, pero tenemos que comenzar a hacer ajustes a nuestra vida. Y realmente esto conlleva una fuerza de voluntad, conlleva lo que es dominio propio. Y quizás no podemos hacer los cambios de un mes hacia otro, pero sí podemos hacerlo de manera gradual y decir, bueno, de aquí a 6 meses, de aquí a 3 meses, esto tiene que estar resuelto. Entonces, ahí viene esos ajustes. La disciplina. La disciplina, así mismo. Corleto, que escuchando todo lo que planteas, que es tan valioso para nuestro desarrollo financiero y nuestro liderazgo, para alcanzar nuestras metas en la vida, nos damos cuenta de que quizás la gran dificultad que tenemos hoy es consecuencia de lo tarde que empezamos a hacer conciencia. Porque el tema de la administración financiera no debe empezar en la universidad, no debe empezar en la materia cuando ya yo tengo 1 año en un ciclo básico, dando una introducción a una carrera determinada, sino que desde el colegio, desde temprana edad, tenemos que comenzar a trabajar la conciencia con respecto al consumo. Enseñar a los jóvenes a hacer una buena administración de los recursos. ¿Por qué? Porque es una etapa donde la mayoría de nosotros contamos con los ingresos que nos aportan nuestros padres, pero no necesariamente estamos valorando el origen de dichos ingresos. Tenemos muchos recursos a nuestra disposición, pero poca información para tomar buenas decisiones. Entonces, padres molestos que le dicen tú todo lo desperdicias, no sabes utilizar el dinero, pero es que no se ha dado el tiempo de que se aporte esa formación. Esto debe de comenzar desde casa, debe de continuar desde el colegio también, o sea, un refuerzo desde el colegio, pero a veces yo me pongo a analizar qué tan diferente fuera nuestra vida, y yo sé que quizás muchos han reflexionado sobre esto, qué tan diferente fuese tu estatus hoy en día si yo hubiese comenzado antes a organizarme, qué tanto yo hubiese estado, vamos a decir, qué tanto hubieses tenido invertido o en ahorro si yo hubiese empezado antes. Hoy en día hay mucha concientización en cuanto a la educación financiera. Esperemos que eso llegue a nivel de colegios, a nivel nacional.
Pero ciertamente desde casa debe de iniciar esto de la educación financiera, que los padres involucren a sus hijos, que los hijos no vean a los padres nerviosos porque están endeudados. Los hijos ven mucho de cómo nosotros nos comportamos, no solamente lo que le decimos. Si ellos ven ese orden, ese liderazgo financiero en sus padres, pues eso mismo ellos lo van a hacer en un futuro. Entonces, mientras más temprano nosotros iniciemos, pues mucho mejor. Por ejemplo, en mis clases en la universidad, pues en esas clases de finanzas que son corporativas, pues yo siempre trato de hacerle la simulación a los estudiantes que esto mismo que hacen las empresas, por ejemplo, su planificación estratégica, su plan operativo anual, su presupuesto, la organización y la gestión financiera, eso mismo tú lo puedes llevar en el plano personal y es tal cual lo mismo. Entonces, tenemos una gran responsabilidad nosotros los padres. Está la oportunidad a nivel nacional de poder incorporar ese tipo de educación en los colegios y bueno, y también reforzar esto quizás también en las universidades. Y yo sé que dará muy buenos resultados, Corleto, porque si nosotros tenemos una mayor conciencia, podremos nosotros también priorizar la manera en la que ejecutamos el consumo, en la forma en la que administramos los recursos que tenemos nosotros a disposición. Hablar de liderazgo financiero y tener una asesoría es fundamental, una dirección clara de cómo hacer un buen uso de nuestras finanzas. Lo que notamos es que lamentablemente el coach financiero lo tratan como al médico, al psicólogo, por ejemplo, que lo evitamos ir al médico, evitamos reconocer que necesitamos ayuda hasta el último punto en el cual ya estamos afectados. Y así como la educación financiera considero que empieza demasiado tarde, también la alternativa ante una dificultad se busca cuando no hay otra cosa más que hacer. Entonces, si las personas creamos esa conciencia y comenzamos a organizar mejor nuestras finanzas, vamos a disfrutar de ese bienestar que estamos buscando, que estamos procurando, pero que no va a lograrse si no somos intencionales. Por eso el rol que tú desempeñas es tan importante en nuestras vidas. Y qué bueno que tú has desarrollado este proyecto llamado Finanzas On Point, que las personas pueden buscar toda esa asesoría que tú brindas de manera pública y que aquel que ya necesite profundizar más, pues sencillamente tiene ese contacto contigo. Y tomando esto en cuenta, Dorca, ¿cuál tú consideras a nivel personal que ha sido el error financiero que más te ha costado, que más te ha dolido? Que tú dices, yo teniendo conocimiento de esto, no lo pude prever. ¿Tienes tú alguna experiencia como esta que te haya tocado vivir? Bueno, sí, claro que sí. Cualquiera cree que una persona que acompaña a personas a mantener sus finanzas on point o en equilibrio, ¿verdad? Saludable, no ha pasado por situaciones, vamos a decir, de aprietos. Y sí, por ejemplo, he tenido situaciones con tarjeta de crédito donde se vuelve un círculo vicioso, que tú dices, bueno, tú escuchas, bueno, mira, fulano utiliza la tarjeta para sus pagos básicos, me pareció fenomenal. Oh, sí, mira, el pago de la luz, del teléfono, mira qué bien, y quizá ese dinero que yo pudiese pagárselo a la tarjeta en ese momento, ese lo pago después. Entonces, déjame utilizar la tarjeta para ir cubriendo esas necesidades básicas. Pero no sé qué es lo que pasa, que quizás en algún momento uno se descontrola y dice, ven acá, pero mira esta oportunidad, déjame aprovecharla. Pero se te olvida de que la tarjeta ya tiene los consumos básicos de tu casa o tuyos. Entonces, ahí
se volvió una situación donde quizás el valor a pagar en la fecha de corte no se ajustaba a mi presupuesto. Entonces, lo que hacía era, eso es mi experiencia personal, Sí. entonces hacía lo que es el adelanto de la tarjeta, que tiene un interés, ¿verdad?, importante, y entonces se me fue volviendo un paquetito, que ese paquetito entonces llegó a superar lo que son mis ingresos. Entonces, así como yo tuve esa experiencia, yo sé que hay muchas personas que tienen esa situación donde el uso de su tarjeta se le ha vuelto insostenible. He visto casos muy delicados donde yo pensaba que los valores que debía quizás eran valores similares a los míos, pero veo que hay personas que tienen deudas en tarjeta de crédito que son, o sea, supera el $1,000,000. O sea, algo que para mí quizás sería inimaginable. Ver que hay personas que manejan ese tipo de consumo y que se le ha vuelto insostenible y no saben cómo salir. Porque no es que no lo tengas disponible, sino cómo lo usas. Porque si no le das el uso adecuado y no tienes luego cómo responder, pues entonces ahí es que viene el tranque. Y ante esta situación que tú planteas, Dorca, hay personas que han terminado tan frustrados que dicen, yo prefiero no tener tarjeta de crédito. ¿Es la alternativa correcta decir, mejor evito las tarjetas de crédito? ¿O son las tarjetas una herramienta que resulta positiva para nosotros? La tarjeta de crédito es una muy buena herramienta que si la sabemos utilizar, pues le podemos sacar el mejor de los provechos. Pero si eres una persona que no sabes utilizar la herramienta, entonces mejor elimínala y edúcate, y cuando estés preparado, entonces retomas su uso. Pero es un arma de doble filo que si no la sabes utilizar, pues ella te juega en contra. Entonces tenemos lo que es el interés compuesto. Es mejor utilizar el interés compuesto para fines de inversiones, pero no para fines de endeudarnos. Entonces, a veces, como decías hace unos minutos atrás, las personas le cuesta buscar asesoría porque quizá le da vergüenza, le da temor de qué dirán, pero es importante que si no te sientes, vamos a decir, claro, o te falta guía, que busque ese acompañamiento de un profesional que te oriente y te encamine a poder salir de las deudas, porque realmente se puede vivir una vida tranquila y en paz. ¿Por qué no? Pero nosotros tenemos que saber liderarnos, porque es un tema de autogestión. Es dominio propio. Es un tema de dominio propio, es un tema de saber esperar eso que yo anhelo y planificarme. Y eso que yo anhelo, pues ir preparándolo mes a mes o trimestre tras trimestre para hasta alcanzarlo. Tú has planteado algo poderoso. Tú has dicho saber esperar. Y yo pienso que nuestra gran dificultad ha estado ahí, en que no sabemos esperar el momento correcto para usar nuestras finanzas. Cuando llegamos a ese tope de gasto y nosotros nos vemos asfixiados por la tarjeta o las deudas, hay una herramienta que se nos presenta en el camino que es la consolidación. ¿Es positiva la consolidación, Corleto, o es mejor organizar la deuda y evitar la consolidación? Bueno, la consolidación lo que te permite es tener un solo enfoque en cuanto a un pago único de deudas, donde tú consolidas y metes todas las deudas en una sola bolsa y esa entidad financiera, el banco, te da ese préstamo para tú saldar todas tus deudas. Y no, claro está, o sea, si son tarjetas de crédito, tú unificas, pero las eliminas. No es que tú vas a continuar endeudándote y tener otro pago. Entonces, la consolidación te permite, pues, un solo enfoque en un solo pago. Pero hay un tema, Corleto.
Y te interrumpo en este punto porque me gustaría que puedas esclarecer esta parte, porque la consolidación es una herramienta, pero si yo tengo tarjetas y otra deuda, otro préstamo, que todo esto unido me genera un gran cúmulo de gastos, la consolidación tú la presentas como una alternativa, pero si ya yo tenía 3 años pagando un préstamo y vuelvo a empezar con una consolidación, ¿no es un revés? Bueno, todo depende todo es, por eso se llama finanzas personales, porque todo se ajusta a tu plano de esa persona. Quizás para ti no sería beneficioso empezar otra vez, pero quizás para Juan está tan ahogado que quizás prefiere comenzar de nuevo con un solo pago que sí le permita cubrir sus gastos, vamos a decir, regulares de su casa y poder enfocarse en ese pago único. O quizás en el plano de la otra persona no le conviene comenzar, vamos a decir, iniciar otra vez porque ya ha avanzado, avance del pago a capital y no les resulta, quizá pudiese dejar esa deuda fuera de la consolidación y sí entonces hacer un pago y saldo de tarjetas. Puede ser. Por eso es importante, según lo que tú planteas, ver cada caso de manera individual. Exactamente. Porque yo me siento escuchar que Dorca está planteando una solución financiera. Entonces, ok, me encanta lo que Dorca dice, pero en mi caso, ¿cómo lo logro? Ahí viene la asesoría, ahí viene la orientación, que cada caso se tiene que tratar de manera individual. Así es, porque lo que te funciona a ti quizás no me funciona a mí. El presupuesto y mi distribución quizás no te funciona en el caso tuyo, porque somos diferentes. Tenemos metas distintas, tenemos necesidades y ambiciones diferentes. Entonces, por eso hay que evaluar cada caso de manera en particular. Eso es una alternativa, lo que es la consolidación de deuda. También hay otras metodologías para salir de ellas. Y es que tú organices todas tus deudas desde la más pequeña hasta la más grande, sin importar el costo de interés que tú tengas. Entonces, tú puedes organizarla de esa manera y enfocarte en la más pequeña primero. Desde que claro está, sin dejar de pagarle el pago mínimo a cada una, a cada deuda, y entonces organizarla de esa manera, de menor a mayor, y enfocarnos en la más pequeñita, nos da como ese sentido de logro. Bueno, ya saldé la primera, de 5 deudas me quedan 4. Entonces eso te permite, vamos a decir, motivarte en el saldo de las deudas. Excelente. Otra alternativa es que tú organices las deudas no por el monto que tú debas, sino por cuál es la más costosa. Bueno, la más costosa son las tarjetas de crédito que tienen un 60% anual de interés. Bueno, le siguen los préstamos personales, luego le sigue el hipotecario. Entonces vamos a comenzar a atacar esas deudas que tienen un 60% de interés. ¿Qué te permite esa metodología de saldo de deudas? Te permite economizarte pagos o costo de interés por endeudamiento y a largo plazo realmente tú tienes un ahorro. O sea que tú tienes 3 alternativas: consolidación, la organización que se llama bola de nieve, de menor a mayor, y tenemos la metodología que se llama avalancha, donde organizamos a mayor costo de interés hasta el menor. Wow, maravilloso, Corleto. Sí. Cuántas herramientas valiosas. Nosotros vemos también que en el ambiente hay estrategias publicitarias, lo que nosotros comúnmente llamamos como un gancho, de tómalo ahora y págalo después. Y la gente se maravilla, pero está el temor. ¿Qué hay detrás de ese paga dentro de 6 meses o comienza a pagar dentro de 6 meses? ¿De qué debemos cuidarnos en ese sentido? Bueno, tenemos que cuidarnos de no tomar o no adquirir cosas que no necesitamos. Eso es lo primero. Lo necesito.
o lo necesito en X tiempo, tengo la capacidad económica de honrar los pagos que se me está pautando en estas condiciones en la compra. Eso es muy importante. Si lo necesito y si cuento con la capacidad económica de honrar esos pagos. Y bueno, en esa pregunta, cuando hacemos que si lo necesito, realmente hacernos la pregunta, ¿puedo vivir sin esto? Bien, para que realmente aprovechemos nuestras finanzas y honremos nuestro futuro, porque nuestro futuro se merece realmente nosotros poder gozar de esa paz financiera, pero eso se construye en el día de hoy. Esa paz que nosotros queremos tener en un plazo X de tiempo, tenemos que comenzar a trabajarla hoy. Es como cuando vamos al gym o queremos cuidar nuestra salud, ese cuerpo que queremos tener al final del año, es ahora que tenemos que comenzar a trabajarlo. Igual sucede con nuestras finanzas. No es un tema de la noche a la mañana. Personas entienden de que van a tener los resultados tipo microondas. Esto es un tema de disciplina y de constancia, que día a día nosotros vamos a estar trabajando eso que nosotros queremos lograr. Corleto, nos quedamos ávidos de seguir aprendiendo con cada uno de estos aportes que tú nos puedes hacer a través de tu experiencia y de la organización clave que cada uno de nosotros tiene que asimilar. Espero que esta visita que hoy nos hace no sea la última, porque es necesario que sigamos profundizando y entrenando nuestra vida para poder disfrutar de ese bienestar financiero que, como tú dices, tenemos el derecho de disfrutar, y lo único que hace falta es disciplina y poner de nuestra parte. Así es, les motivo a que con disciplina, con constancia, pues desarrollemos esa capacidad de liderar nuestras finanzas y nunca doblegarnos a que el dinero nos controle a nosotros. Necesitamos tener paz financiera, necesitamos poder decidir, y solamente teniendo un buen control y una buena disciplina, dominio propio, se puede lograr. Excelente, Dorca. Muchas gracias por este aporte tan importante para nuestro crecimiento financiero, para el liderazgo que cada uno de nosotros representa en los hogares, a nivel profesional, también a nivel familiar y social. Y compartí en estos días la siguiente frase: el dinero es excelente aliado, pero un pésimo jefe. Nosotros no podemos dejar que nos domine los caprichos, ni el deseo de gastar, ni el deseo de lograr todo en el tiempo que pensamos que lo merecemos, sino, como tú decías, Dorca, saber esperar el momento oportuno. El liderazgo financiero se trata de cuán fiel nosotros somos con lo que pasa por nuestra mano. Gracias, Dorca, por acompañarnos, y gracias a todos ustedes por apartar este tiempo para recibir este mensaje que deseamos compartir contigo sobre el liderazgo personal, el liderazgo financiero, y cómo cada una de nuestras decisiones tiene un impacto poderoso en nuestro bienestar y en nuestro día a día. No olvides suscribirte y compartir este contenido con todas las personas que puedas alcanzar. Ese like que tú le das a cada uno de nuestros capítulos, pues nos motiva, nos impulsa para que sigamos haciendo un trabajo lo mejor posible. Gracias, Corleto, por tu compañía. Gracias, la pasamos muy bien. Excelente.